Muy bien, acá estamos ya con nuestra cuarta clase, cuarto episodio del Evangelio de Lucas. Pasa rápido, ya en nada estamos entrando en el final, en el verano, así que en el día de hoy vamos a volver a repasar un poquitito la cristología de este tercer evangelio o tercer evangelista y ya hoy sí poder detenernos en el versículo clave. Recuerden que cada evangelio estuvimos partiendo no solo de un autor, un destinatario, una cristología, una temática, sino también que cada evangelio partíamos de un verso clave y a partir de ese verso clave englobábamos toda esa idea en cuanto a la cosmovisión de Cristo de cada escritor. En el caso de Mateo, lo vuelvo a repetir otra vez, veíamos a Jesús como el Mesías, como el Rey. En el caso de Marcos, como el siervo. Y en Lucas, el título con el que estamos trabajando es el Hijo del Hombre. Vamos a volver a poner el versículo que hoy estaremos ya por fin analizando en su contexto, Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está, el Hijo del Hombre, que luego en Juan vamos a ver a Jesús como el Hijo de Dios, y a pesar de que estuvimos viendo cómo Marcos es el Evangelio original, cómo Mateo y Lucas copian de Marcos, pero recrean o relaboran una teología diferente, tomando también de una hipótesis, de un documento Q, de fuentes como en el caso de Marcos Pedro, en el caso de Lucas María. Ya hemos trabajado, analizado y visto todas esas diferentes maneras de elaborar este primer tratado teológico de Lucas. Entonces, en el día de hoy vamos a detenernos, voy a ir al bosquejo para que lo puedan otra vez tener presente ese bosquejo en el cual decíamos que Lucas es el autor o el escritor del Éxodo, porque partía en su evangelio de esa profecía de Isaías, donde a partir del capítulo 40 vemos ese éxodo de Israel, de Babilonia, otra vez a Jerusalén, y como en Lucas, esos dos protagonistas claves, Juan el Bautista como representante del Israel histórico y Jesús como representante del Israel espiritual, nos muestra Lucas cómo la ley y los profetas, el Israel histórico llega hasta Juan, pero a partir de Juan hay un Israel espiritual en el cual se comienza a desarrollar o a extender el reino de Dios. Lucas 16, 16. Entonces estuvimos viendo un poco el éxodo de Jesús, cómo con 12 años él ya rompe con su familia para comenzar esa caminata rumbo a, o esa peregrinación rumbo a la conquista, que sería la cruz. Vimos el cruce, cómo él fue bautizado, y ahí él entiende o termina de completar su identidad mesiánica. El desierto, hablamos en el episodio anterior acerca de la tentación, cómo la idea era que toda tentación nos tiene que encontrar, según el Evangelio de Lucas, en Jerusalén, pero según el Evangelio de Mateo, toda tentación nos tiene que encontrar en el monte. Y hacíamos una aplicación que para poder vencer, como Jesús en esos 40 días, 40 años, referente a Israel, venció la tentación y cómo nosotros, para poder vencer también, como es Israel espiritual, la tentación nos tiene que encontrar bien fundamentados en Dios. Hoy entraríamos ya en el punto 4, que sería esa peregrinación. No vamos a ver del capítulo 5 al 21. Yo voy ahora a leer algo del 18 y 19 para poder entender el contexto de ese versículo clave y luego volver al capítulo 4, ya en el 16, Lucas capítulo 4, verso 16, donde Jesús comienza esa peregrinación rumbo a la cruz y en esa peregrinación estaremos viendo entre hoy y el próximo episodio, el quinto, antes de llegar a esa conquista, eventos que fueron sucediendo, donde Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a detener bien ya en ese texto. Entonces, vamos a leer, si quieren, en el capítulo, vuelvo a repetir, el versículo clave que tenemos es el 19:10, pero esto entra dentro de un contexto donde tenemos que ver primero, a partir del capítulo 18, la sanación o la curación de un ciego, que vamos a ver ahí en Jericó, y luego en el 19 vamos a ver cómo seguimos en Jericó. Noten, 19:1 Jericó, 18:1 Jericó, en un pasaje Jesús se acercaba, lo vamos a ver luego,
acá ya estamos entrando a Jericó, pero cómo todo va unido y lo vamos a dividir en dos partes. Primero la curación de un ciego y luego a partir del capítulo 19 en adelante estaremos viendo la conversión de un publicano y entonces poder entender este texto del 19:10 como el Hijo del Hombre, ese título que Lucas usa para identificar a Jesús como el Mesías, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, vamos a leer la historia y yo luego les voy a poner un pequeño cuadro sinóptico para que pueda también, eh, podamos entender la idea de capítulo 5 al 21 que vamos a ver en cada encuentro de Jesús no solo con un publicano, con un ciego, con un paralítico, con un centurión. O sea, todo lo vemos, lo que vamos a ver va a apuntar, según esta cristología de Lucas, bueno, qué es lo que Israel había perdido. ¿Qué es aquello que se había perdido? Sí, en un principio uno puede decir, bueno, el hombre estaba perdido, sí, pero había más cosas que se habían perdido y el Hijo del Hombre no viene con esa como hablamos en los episodios anteriores, no viene con esa como visión local judía a destruir todo aquello que no forma parte de Israel, sino que no, vino a buscarlo y a salvarlo, a recuperarlo. Y me gusta porque aún a veces en la teología misma, aquello que nosotros entendemos como falso, la idea no es destruir, la idea es, bueno, ¿cómo puedo salvarlo? En todo, en las relaciones personales. ¿Cómo puedo recuperar cosas que se han ido perdiendo en la iglesia, en la familia? Entonces vamos a leer y dice el capítulo 18, verso 35, dice, aconteció que al acercarse Jesús a Jericó, que un ciego, o sea, alguien oprimido por una enfermedad, pero no solo oprimido por esa enfermedad, sino también un ciego era oprimido por la propia gente. Los ciegos eran vistos como marginados, era gente que se solía sentar a la entrada de la ciudad a pedir una limosna, una ayuda, y estaba, como bien dice este texto ahí, mendigando. Nosotros sabemos que este ciego, vamos a ponerle luego nombre, porque luego en el 19 ya no vamos a ver a una persona que está siendo oprimida, sino una persona que está oprimiendo a otro, como va a ser el caso de Saqueo. Entonces, váyanse quedándose con estos detalles. Como perdón, pasar la multitud, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces él gritó, Jesús, hijo de David, nótenla como visión local, que hemos hablado en Marcos. La cosmovisión local era hijo de David, la cosmovisión universal hijo de Dios. Este ciego no ha experimentado todavía esa cosmovisión universal del Mesías como hijo de Dios. Ten misericordia de mí. Los que iban delante le reprendían para que callase. Noten, le reprendían. Porque vamos a ver algo similar en la siguiente historia. Pero él clamaba con mayor insistencia. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo, dice el verso 40, mandó que lo trajesen y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y ella le dijo, Señor, que recobre la vista, obvio. Y al recobrar la vista sería otra vez incorporado a la sociedad, a vivir como una persona normal, común y corriente, y no como un marginado oprimido en la ciudad de Jericó. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Ahora, verso 13, ¿qué hace la multitud? Inmediatamente recobró la vista y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, toda la multitud, al ver esto, dio alabanza a Dios. Glorificó a Dios por el milagro que acababan de experimentar. Esto tiene que ver con una persona, milagro de un oprimido. Capítulo 19, y bueno, acá vemos que Lucas no da el nombre, pero sabemos que según otros evangelistas, otro evangelio, que el nombre de aquel ciego era el famoso Bartimeo. Dice el capítulo 19, verso 1, que habiendo entrado Jesús en Jericó, noten la diferencia, acá se estaba acercando, acá ya está entrando, pasaba por la ciudad y aquí un hombre llamado Zaqueo, era un principal de los publicanos y era rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Entonces corrió delante y subió a un árbol sicómoro para verle, pues había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista, le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario. Ese hoy es necesario es muy similar a la profecía, cuando se cita una profecía, y era necesario que se cumpliese lo escrito.
Pero en este caso es necesario, había algo profético que se tenía que llevar a cabo, pero iba a ocurrir en la casa de Saqueo. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver todo esto, todos, toda esa multitud, a diferencia de lo que vimos anteriormente, murmuraban diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, es parte de ese Israel espiritual al que estamos haciendo referencia en este evangelio. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a ver las similitudes y la gran diferencia en estas dos historias. No podríamos entender el 19:10 sin partir del 18, a partir del versículo 35, que es donde hemos estado, donde comienza, creo, ¿no? Vamos a leer capítulo 18, versículo 35, comienza la historia o el milagro de este ciego. Entonces, les voy a compartir un pequeño cuadro sinóptico para que podamos detenernos, y lo vamos a estar también ampliando un poco esta idea el próximo episodio. A ver, aquí lo tengo. Ok, donde en este pasaje que acabamos de ver, lo que vemos, y valga la redundancia, es el oprimido, el caso del ciego, en una columna, y el opresor. ¿Y por qué decimos opresor? Ahora vamos a hablar de algún detalle, pero el publicano eran personas, eran judíos que se habían puesto al servicio de Roma y oprimían al pueblo, a los suyos, a los de su sangre, con impuestos por todo. O sea, era absurdo pagar impuestos por vivir en tu tierra, pero Roma lo hacía de esa manera, mostraba su autoridad, su poder, su soberanía sobre los israelitas. Israel esperaba esa gran liberación, el Hijo del Hombre que venga a librarlos del opresor, pero la idea era del Hijo del Hombre viniendo a destruir al opresor. O sea, tiene que venir el Hijo del Hombre, la cosmovisión que vimos en Daniel capítulo 7. Tiene que venir a destruirlos para que entonces se pueda llevar a cabo, se pueda manifestar un nuevo reino y el oprimido deje de ser oprimido y comience ahora a reinar, a gobernar, y las demás naciones vendrían a Sion a servirles. Esa era la cosmovisión de Daniel. Ahora vimos en episodios anteriores cómo Jesús le daba la vuelta a esa idea y decía: no, 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 ustedes tienen que comenzar a edificar ese reino sirviendo a aquellos que le oprimen. Y esto es lo que les rompió, les voló la cabeza y hacía cortocircuito en la mente de cada judío cuando escuchaba, de cada israelita, cuando escuchaba: no, pero escúchame, ¿cómo al fin? Encima que nos están oprimiendo, nos tenemos que poner al servicio de ellos. Entonces el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvarlo, al opresor, a salvar a Saqueo. Entonces noten cómo Lucas, en este tratado teológico, en su primer tratado teológico, en esta teología lucana, lo desarrolla. ¿Qué hay de similitud entre las historias? Primero, ambas ocurren en Jericó. Una dice que Jesús estaba acercando, la primera, y en otra dice que ya estaba entrando. O sea, Jericó aquí tiene que ver con el punto de partida de ambas historias. En segundo lugar, vemos que hay hostilidad de la multitud. En un caso diciéndole al ciego que se calle, que deje de gritar. No, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No, no, sí, basta. Y ahí otros evangelios dicen que aún los discípulos decían que por favor se calle, que dejen tranquilo al maestro. En el caso de Saqueo vemos también hostilidad. No le permitían llegar a Jesús. Era pequeño, intentaba llegar, pero ahí oprimiéndose unos a otros, impidiéndole el paso. Uno dice: bueno, no, tendrían que haberle abierto pasillo para que llegue a Jesús. No, al contrario, si es un opresor. Que no pase. Y ahí está la multitud, de alguna manera, intentando que este publicano, conocido además por su riqueza, por ser uno de los que oprimía a los suyos, ahí vemos hostilidad en ambos. ¿Qué más vemos? Que hay compasión de Jesús, hay misericordia en los dos. Para Jesús no hay diferencia entre oficio, nacionalidad, no hay bandera, no hay ni bandera política, ni bandera religiosa, pero tampoco hay bandera de una condición social. Uno es pobre que mendiga, el otro es rico.
Y Jesús tiene compasión tanto de uno como del otro, porque al final lo que necesita el pobre es lo mismo que necesita el rico. Por fuera puede ser diferente, puede haber uno como en la parábola que de Lucas 16 también, el rico y Lázaro. O sea, de fuera puede haber grandes diferencias, de dentro los dos necesitan lo mismo, que la salvación llegue a ellos. Pero acá seguimos viendo, repito, compasión en ambos. Los nombres de los personajes, uno es, claro, Lucas no da, pero luego ustedes pueden leer en los paralelos, tanto en Mateo como en Marcos, da, no sé, no sé si en los dos o en uno de los dos da el nombre, se llama Bartimeo, hijo de Timeo. Entiendo que el nombre tiene mucho significado también, entonces sería bueno que luego busquen el significado del nombre para poder sacar también una enseñanza relevante para esta historia. Y el nombre del segundo es Zaqueo. Así que los evangelios dan el nombre de ambos. Hay fe de ambos también. Esto tienen en común. Noten que hasta ahora es toda una similitud. Lo que yo quiero que vean es eso. O sea, Jericó, hostilidad a la multitud, compasión de Jesús, nombre de los personajes. Y hay fe de ambos. Uno tuvo fe para gritar y seguir haciéndolo más fuerte hasta que el hijo de David le escuche. El otro va un poquitito más allá. Si es necesario, me subo a un árbol para que el maestro me vea. Siempre hay que, como dicen algunos, a veces la fe no es algo pasivo, la fe tiene que ver con algo activo. A mí una definición que me gusta es fe es acción. Y si tenés que empujar entre la multitud, como hizo la mujer con flujo de sangre, o subirte a un árbol, como hizo Saqueo, o gritar más fuerte, como hace Bartimeo, siempre como que hay algo que uno tiene que hacer, para poder, en este caso, llamar la atención de Jesús. En otros casos, para que esa fe pueda encontrar un fundamento productivo. Entonces vemos fe de ambos, pero acá viene la gran diferencia donde una lectura a simple vista tal vez no nos deja verlo, pero acá está donde está la gran enseñanza de todo. En la cosmovisión de Israel, cada vez que Jesús hacía un milagro, una sanidad por un oprimido, a no ser que sean del pueblo religioso, fariseos, saduceos, que estaban ahí siempre buscando alguna cosa, si se hacían sábados, si no se hacían sábados, si lo había hecho de verdad, si había sido algo falso, si lo hacía por Dios, por Belcebú, siempre estaban esos debates, pero dentro del pueblo, cuando Jesús sanaba a un oprimido, había alabanza. Y al final el Hijo del Hombre viene a eso, según ellos. Viene a liberarnos, a sanarnos, a salvarnos, ¿no? ¿Cuántos salmos hablan de ese hosana, de esa alabanza, de ese Jehová salva, nos libera? Sin embargo, para el oprimido, claro, había alabanza, pero para el opresor no. O sea, para el opresor, espada, Juan el Bautista. El hacha está puesta en la raíz. Para el opresor, no. Sin embargo, hay salvación para el opresor, hay misericordia. Y esto trae murmuración. Capítulo 19 verso 7. Al ver esto, todos, no los fariseos, no, no todos, o sea, todo el pueblo murmuraba diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, la salvación está llegando a la casa de un hombre publicano. Repito, el publicano se había puesto al servicio de Roma. O sea, era como un escalón. Estaba el pecador, pero luego por encima estaba el publicano. Y eso lo vamos, se ve muy bien, ¿no? En las parábolas, como la parábola del hijo pródigo o del padre amoroso, el hermano mayor representa el fariseo, el hermano menor representa el publicano. Entonces, cuando el padre recibe al publicano, hay murmuración del hermano mayor. O sea, como ahora este que yo estuve toda la vida sirviéndote aquí en tu casa y este que menospreció lo que le diste, que lo malgastó, que se fue y demás. Ahora, wow, o sea, no, no se entendía. Entonces hay murmuración. Entonces, partiendo de esto, acá viene la enseñanza, ¿no? El Hijo del Hombre no viene a destruir al opresor, ¿no? El Hijo del Hombre viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se le había perdido al opresor es lo mismo que se le había perdido al oprimido. O sea, la salvación tiene que llegar a ambos, pero aún así había cosas en Israel que se habían perdido, como esa misericordia para que alguien del Israel espiritual vaya a casa de un hombre pecador. Esto, o sea, esto fue algo que en lo cual, claro, Jesús, al final, a Juan el Bautista lo criticaban por comer
perdón, por ayunar, por no comer, por ser una asceta, por ser ahí un ermitaño en el desierto. Viene Jesús y lo critican por lo contrario, o sea, porque come pecadores, con bebedores, está en fiestas, en bodas, y al final es como que nadie quedaba contento. Pero acá la murmuración es unísona, es de todos. Por eso me gusta el verso 7 cuando dice al ver esto todos murmuraban, o sea, no solo los religiosos, que siempre buscaban el detalle, sino a todos, a cómo va este hombre, no, no, al pecador, aquel que nos está oprimiendo, al opresor. El publicano además se quedaba siempre alguna moneda entre los dedos. Lo que esperaban ellos era un tipo de destrucción, un tipo de castigo, en línea tal vez de los hijos de Zebedeo, Señor, que caiga fuego y lo consuma. Y acá está la enseñanza, no, Jesús viene a buscar a Zaqueo y a salvarlo. Y es hermosa la enseñanza porque a mí me hace recordar un poco al tema de la cena del Señor, porque dice que se sentó en la mesa. O sea, no esperó que Zaqueo se arrepienta y se examine a sí mismo y pida perdón por sus pecados. No, no, Jesús dice, vení como estás, sentate a la mesa y en la mesa arreglamos cuenta. Es como el Salmo, cuando uno va, a ver, le quiero leer esta parte, el Salmo 23, el famoso Salmo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. A ver, se los comparto de aquí, si no, y dejo aquí abierto en Lucas, cuando en el capítulo Salmo 23, y a mí repito, es algo que me gusta, sobre todo recordar en la cena del Señor, ¿no? Versículo 5, preparas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Eso es lo que está sucediendo en la casa de Saqueo. Ahí están los adversarios, que es la gente del pueblo, criticando, ¿m? Diciendo cómo este hombre viene ahora a posar a casa de un hombre que además de ser pecador es publicano. Capítulo, leímos recién, capítulo 19, versículo 7. Ahí están los adversarios y Jesús preparando mesa. En la mesa hablamos. La misericordia es eso. Sentate en la mesa y en la mesa arreglamos cuenta. Porque al final es como que Saqueo tiene dos escoltas que lo acompañan a la mesa. ¿Cuáles son esos dos escoltas? El bien y la misericordia. Esto es hermoso. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por días sin fin. El bien y la misericordia. ¿Qué tiene a favor Saqueo? El bien y la misericordia que se revelan en la persona de Jesús. Pero ahí están los adversarios. Y Jesús prepara mesa delante de sus adversarios. Y la murmuración de los adversarios, vuelvo a repetir, sigue siendo una cosmovisión conforme a la cosmovisión que ellos tenían de un Mesías, de un Hijo del Hombre que viene a destruir al opresor. Y Jesús, al recibir al marginado, como es el caso del ciego, al sanarlo, lo reincorpora otra vez a la sociedad, que sea una persona normal. Pero al ir a casa de Saqueo, está mostrando que al final no hay diferencia entre uno y otro, que los dos necesitan lo mismo. Pero la cosmovisión que ellos tenían era la del día de la venganza. Y por eso quiero que leamos en esta parte final, en Lucas capítulo 4, vamos a ir al texto donde ya Jesús comienza esa peregrinación de la que hemos hecho referencia o a la que hemos hecho referencia. Una vez que él fue tentado, ¿se acuerdan que lo vimos? Que la tentación, episodio anterior, él vuelve pastoreado por el Espíritu, en el poder del Espíritu también hicimos referencia, ahí comienza su fama, toda esa peregrinación. Pero noten lo que sucede, fue a Nazaret donde todos perdón, donde él se había criado, conforme a la costumbre, como era el día sábado, entró en la sinagoga y se levantó para leer. ¿No? Esto era muy común en la sinagoga, de repente alguien del- de los que estaba sentado se levantaba, se le otorgaba un pergamino, leía y hasta en muchas ocasiones explicaba el texto. Ahora, a Jesús se le entrega el rollo del profeta Isaías. Eran rollos, no eran Biblias hoy como las nuestras. Él
no es que va a abrir Isaías 61, eso es para nosotros, a él se le da un rollo. Entonces lee el lugar donde estaba escrito, Isaías 61, ahora lo vamos a ver. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, es la palabra Mesías, para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y podríamos hablar que es algo físico, todo lo que estamos hablando, pero también algo espiritual, la pobreza, bienaventurados los pobres en espíritu, los cautivos, cautivos por ideologías, por cosmovisiones, ciegos, el velo que no les impedía ver, y a los oprimidos también, ¿no? Vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, caso que acabamos de ver también, y proclamar el año agradable del Señor. Entonces, claro, el texto de Isaías sigue, pero Jesús de repente enrolla el libro y se sienta. Y claro, los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él y comienza a decirle, hoy se cumple la escritura, hoy se ha cumplido esto. O sea, lo que Isaías capítulo 61 para nosotros se dijo hace tantos años atrás, algunos dicen que 700 años atrás, otros no, que se escribe después, la cuestión es que eso está escrito, pero ahora, claro, todos daban testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia, o sea, es hermoso, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, o sea, siempre que se hable de una bienaventuranza al opresor, gloria a Dios por esas palabras de gracia. Pero claro, al mismo tiempo dicen, pero falta algo en la profecía. O sea, ¿no es este el hijo de José? Dice el texto. ¿No es este el hijo de José? En otras palabras, su padre de Galilea, de Nazaret, de ahí de también donde se llevaban a cabo en el desierto todas las revueltas de los celotes y demás. O sea, este no piensa igual que el padre. Parece ser que José era un celote en toda regla, tal vez no con título, pero sí era alguien que al igual que muchos esperaban la venganza para el opresor. Y Jesús cierra el pergamino antes, porque si Jesús tiene que cerrar, vamos otra vez, Isaías capítulo 61 versículo 1. Esto es lo que Jesús está leyendo. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová. Me ha enviado a anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón. De los quebrantados de corazón vamos a hablar el próximo episodio. Dios está cercano a los quebrantados de corazón, da igual si es oprimido o opresor, da igual si es judío o gentil, si es rico o pobre, si mendiga o roba, no. Él está cercano a los quebrantados de corazón. Le vamos a dejar es hermoso un salmo que vamos a estar también comparando. Pero proclamar libertad a los cautivos, prisioneros a los que están en la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y, y el día de la venganza de nuestro Dios. Venganza, para consolar a todos los que están de duelo. ¿Mm? O sea, al final la venganza puede traer un tipo de consuelo. Dios hará justicia, Dios hará venganza. El Mesías vendrá y hará justicia, lo que muchos quieren, justicia. Pero de repente ven que esta parte Jesús la omite, porque no es otra cosa que una cosmovisión muy local de un hijo del hombre que viene a destruir y como venimos viendo, no hay venganza, no hay hacha en Jesús. Y esto fue lo que descoloca a Juan Bautista, Israel histórico. Pero este era el que tenía que venir, a ver si bauticé al equivocado, porque no hay venganza. O sea, y sienta en la mesa a un publicano y ahí en la mesa arregla cuentas y llegan las y encima se salva. Es un poco también en línea de Jonás. ¿Qué es lo que, cuando, lo que experimenta Jonás? Que en ese relato, en esa parábola, en esa historia, como quieran entenderlo, al final la enseñanza que nos deja es, escúchame, hay 120.000 que no saben diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda y Jonás se deprime, dice, no, pero yo lo que esperaba era venganza, era espada, era... No, y hay arrepentimiento. O sea, encima que soy yo enviado a predicar, al final hay arrepentimiento. Y eso descoloca.
a Jonás. Descolocó a muchos, que el Hijo del Hombre venga, no a destruir, sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso es el Evangelio. El Evangelio es las características que se acuerdan que habíamos visto un poquitito en Marcos capítulo 3, una iglesia que no solo predica, sino que también sana y liberta. Y la pregunta, reflexión con la que nosotros nos tendríamos que quedar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y acá está donde nosotros, vuelvo a repetir, entendemos que lo que se había perdido era el hombre en sí, un hombre perdido, pero también había cosas que se habían perdido, entre otras cosas, la misericordia, la compasión hacia aquellos que nos oprimen. Y a diferencia, volviendo un poquitito, decíamos que Lucas es el escritor del Éxodo. Claro, uno puede ver que en el Éxodo hubo también un tipo de, bueno, un juicio sobre Egipto, las plagas, Faraón, pero al final la gran enseñanza que la Biblia nos deja no es un Dios que viene a destruir al hombre, sino la gran enseñanza que nos deja es uno, la liberación de alguien que está siendo oprimido. Esa tiene que ser siempre la primera de todas. Cómo Dios viene a liberarnos de aquellas cosas que nos oprimen. Ahora, no destruyendo a la persona que nos oprime, sino que destruyendo esas actitudes que oprimen al ser humano, esas intenciones malas que están esclavizando al hombre. Eso es lo que Dios viene a destruir. Y lo viene a destruir por medio de un mensaje, por medio de la palabra. Por eso en Jesús cada bienaventuranza era una declaración que destruía una actitud, una intención, una conducta, un hábito que estaba autodestruyendo al ser humano. Y que al final, cuando uno era capaz de detectarlo y poner en práctica ese principio enseñado por Jesús, es ahí cuando uno era sanado, pero al mismo tiempo liberado. Entonces, ¿cómo viene Jesús a buscar y a salvar lo que se había perdido? Bueno, primero identificando qué es lo que se ha perdido. En este caso podríamos hablar en el relato la compasión, la misericordia, el amor. ¿Eh? Pero en segundo lugar, ¿cómo puedo ahora destruir aquello que está oprimiendo al ser humano? Y Jesús prepara esa mesa. Y en esa mesa nos sentamos todos, como pecadores, como oprimidos, como opresores. Todos venimos de diferentes lugares, pero nos sentamos en la misma mesa. Preparas mesa delante de mis adversarios. Pero como leíamos en el Salmo, hay dos escoltas, el bien y la misericordia, que me siguen todos los días de mi vida. Hay un Jesús que viene a revelar un Dios cercano a los quebrantados de corazón, pero también un Dios que viene a defendernos de esos adversarios que de alguna u otra manera, mediante su mirada, sus palabras, sus intenciones, nos están esclavizando. Y Saqueo aquel día, al igual que el ciego, en el cual todos terminaron alabando a Dios, bueno, encontró la salvación y la sanidad para su vida. Hubo un arrepentimiento en él también, como vemos que devolvió, pero todo ese arrepentimiento y, y ese fruto del arrepentimiento al devolver por pecado lo que había devuelto, no lo encontró en una sinagoga, porque en la sinagoga nunca hubiera encontrado ese tipo de gracia, ni siquiera el publicano entraba en la sinagoga. Esto es interesante de ver. O sea, el publicano podía entrar al templo porque el templo era algo nacional, pero no podía entrar en una sinagoga. En una ocasión Jesús habló haciendo referencia a eso. Cuando un hermano pega contra ti, ve y háblalo con él. Si no hace caso, llama a dos o tres. Si no hace caso, comunícalo a la iglesia, a la congregación, a la sinagoga. Y si no hace caso, denle por un gentil y publicano. Se le impedía la entrada al publicano. Nunca Saqueo hubiera encontrado la gracia en una sinagoga. Lo encontró en su casa, porque hubo alguien que entró. Y en esa mesa, él experimentó la gracia, la misericordia, experimentó el perdón de Dios, revelado en la persona de Jesús. Y de ahí Lucas deja este principio, bueno, lo que sucedió con Saqueo es lo mismo que sucede con todo ser humano que viene y se sienta en la mesa. Entonces, como conclusión, para poder dejarte, tal vez hay actitudes
que nos están, me pongo en el grupo, ¿eh? Me pongo, porque acá, no, acá nadie puede decir que es Jesús el que va y se sienta a la mesa, aunque somos llamados a hacerlo. Pero vamos a ponerlo ahora en el lugar de los que son invitados a la mesa. Y vamos a la mesa con un montón de historias, problemas, cosas dentro que huelen a muerto ya, que hieden de muchos días. Y a veces como que esperamos estar bien para aceptar la invitación. Y Jesús dice, no, no, vení, sentate a la mesa porque hay cosas en tu vida que se han perdido. ¿M? Hay cosas que tenés que volver a mirar adentro, que el tiempo ha pasado y están todavía ahí, pero hay cosas que se han perdido y necesitamos recuperar, necesitamos salvar. Hubiera pagado por escuchar la conversación de Jesús en aquella mesa. Que me hago la idea por dónde pudieron ir los tiros, pero me hubiera encantado escucharlo, porque al final es la gracia que se manifestó en el ciego, que a veces con el ciego todos nos identificamos, bueno, tuvo compasión, pobre, pobre ciego, necesitaba un milagro, alabamos todos a Dios porque ya va a dejar de ser un marginado, pero a veces cuando pasa con Saqueo, es como a veces cuando uno lee la historia del padre amoroso, del hijo pródigo, todos aplaudimos que el hijo pródigo vuelve a entrar en la casa. ¿Y si la historia sigue y el hermano mayor vuelve a casa arrepentido? ¿Aplaudiríamos o no? O también seríamos un adversario que diría, ah, ya era tiempo que te des cuenta que también la gracia. No, porque siempre destruimos al hermano mayor. Lo dejamos ahí como nunca seas el hermano mayor. eh, debemos aprender de lo que el padre hizo con el menor, pero nunca ponernos en el lugar del mayor. ¿Y si todos somos también el hermano mayor que necesitamos, de alguna manera, aplaudir cuando otro hermano mayor entra en la casa y se sienta en la mesa? Y la misma misericordia que hay con uno que mendigaba, hay con otro que aparentemente lo tenía todo. Así que familia, ese es el contexto. El Hijo del Hombre no viene a destruir, no viene con espada, no viene con venganza para poder traer consuelos a otros oprimidos. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso es el Evangelio universal, no el Evangelio local del Hijo de David, de ese guerrero que viene a librarnos del opresor, sino un Dios que viene a librarnos de aquellas cosas que nos oprimen y al poder darnos vista, al poder liberarnos, sanar nuestro corazón quebrantado, poder nosotros seguir peregrinando en ese éxodo rumbo hacia esa plenitud, hacia ese Canaán, hacia esa tierra prometida, tal y como estaremos viendo también en la vida de Jesús. Abrazo grande para todos. Nos estamos viendo ya en el mes que viene, en el quinto episodio, que podamos ser de aquellos que en lugar de destruir, atacar o señalar, somos de aquellos que se acercan, al igual que Jesús, para salvar cosas que se han perdido y les dejo ahí para meditar. ¿Qué cosas hemos perdido? Y hasta el día de hoy vemos como mala, diabólica, sin embargo en Jesús lo hemos revelado en esa peregrinación que él lleva a cabo del capítulo 5 al capítulo 21. Chao, nos vemos.